Muy buenas tardes, estamos en el último café de periodistas de la semana. Hoy viernes le anuncio como siempre que en la segunda parte está el café de debate de los viernes con políticos y en este caso van a estar Yedey Eugenio por Coalición Canaria, también va a estar Ariagona González por el Partido Socialista, Pancho Hernández por el Partido Popular y Nicolás Saavedra por Podemos. En este caso será luego dentro de unos 20-25 minutos. Ahora vamos a hablar con el jefe de informativo, Andrés Martinón, y vamos a hablar de los temas de actualidad del día. Don Andrés, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, ¿todo bien? Bueno, Perfecto. en campaña, para empezar por la campaña electoral, ayer dos actos realmente destacables. Uno muy destacable, sin duda, ha sido porque ha asombrado a mucha gente y nadie lo esperaba, esa presentación de candidato de Coalición Canaria en el complejo agroindustrial de Teguise, haciendo un guiño también al sector primario. Sí, además, ese municipio, Teguise, ¿no? La verdad que sí, bueno, veía antes a Osvaldo Betancourt, que fue una de las grandes estrellas, lógicamente, quien va al Cabildo y Coalición Canaria tiene muchas opciones y ahí está depositando toda su confianza y sus apoyos. Pues Osvaldo Betancourt me decía que se contabilizaron 1.050 personas. Él dice que exactamente que Artemio Callero, alguien que lo contabilizó. La verdad que las imágenes son espectaculares, parece un concierto de Queen o algo así, porque encima ponían música de ese grupo con la presentación de los principales candidatos a cada municipio, al Cabildo y al Parlamento. Estaba Fernando Clavijo. La verdad que, bueno, tenemos declaraciones de ellos y la verdad que apuesta fuerte. Ahora vamos a verlo, pero lo que está claro, Andrés, es que Coalición Canaria, que lleva pues 4 años en la oposición, no en las principales instituciones, es verdad que está en Arrecife, pero de aquella manera, porque es un pacto que se hizo in extremis, a última hora, y que realmente no ha habido tampoco esa sintonía entre el PP y Coalición Canaria. No la hubo con el PSOE y tampoco la hubo con Coalición Canaria. Y lo cierto es que la sensación es que quiere Coalición Canaria es intentar recuperar de nuevo ese poder que ha perdido, ¿no? Esa supremacía que tenía anteriormente con Pedro Sanguiné y que se perdió en la anterior elección. Claro, y con Pedro y hasta con Fernando Clavijo también. El gobierno de Canarias que no se lo había perdido. Luego Pedro al final fueron 10 años, ¿no? Fueron 10 años de gobierno en los que se hizo muchas cosas, hay gente que lo valoraba positivamente. Luego, bueno, quien haya votado a Dolores Corujo, pues allá ahora tendrá su examen. De hecho, Dolores Pedro Corujo mejoró sus resultados, que la gente siempre sí. mejoró ostensiblemente en 2.000 votos sus resultados, que eso no es fácil después de estar 10 años gobernando. Pero es verdad que la ola del PSOE y una buena candidata como era Dolores Corujo, pues finalmente creo yo que hizo que la balanza se fuera hacia el lado del PSOE. Andrés, vamos a ver, porque tú bien lo has dicho y después lo comentamos, cómo fue ese gran acto electoral que celebró Coalición Canaria ayer por la noche en el complejo agroindustrial de Teguise. Con ustedes, Olivia Duque, Amado Vizcaíno, Emilio Machín, Víctor Robaina, David Rocío, Jesús Machín, Yedey Eugenio, Victalia Machín, Osvaldo Betancourt y Fernando Clavijo. De esta manera, como si de un concierto de Queen se tratara, se anunciaban los nombres de los candidatos a los 7 municipios, al Cabildo, al Parlamento y al Gobierno regional de Coalición Canaria, con un complejo agroindustrial de Teguise que veía cómo se bate récord de participación en un acto electoral de estos comicios de mayo de 2023. La gente de San Bartolomé, la gente de Teguise. Una demostración de fuerza de los nacionalistas que ponen toda la carne en el asador para tratar de consolidar las instituciones que ya gobiernan y de recuperar otras en las que ya han estado. La primera en mostrarse orgullosa del poder de convocatoria era la secretaria insular Midalia Machín. Con mucha ilusión, con muchas ganas y sobre todo viendo ya esta nave como está repleta de gente, pues nos da muchísima fuerza para seguir con nuestra campaña, con nuestro mensaje y sobre todo lo importante, lanzar cuáles son nuestras medidas para mejorar esta tierra. Uno de los grandes protagonistas de la noche fue el candidato al Cabildo, Osvaldo Betancourt, que se mostró muy ilusionado. Bueno, la afronto con mucha ilusión, ¿no? Pero sobre todo mi primer mensaje es dar las gracias a la isla de Lanzarote y a la isla de La Graciosa porque una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Si la isla, dicen algunas que la isla está saturada, lo que está saturado esta nave y esto huele a cambio. Como en las grandes noches, no faltó el líder regional de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, quien habló de la necesidad del cambio de gobierno tanto en Canarias como en Lanzarote. Yo creo que todo aquel que no quiera una isla rendida ante Pedro Sánchez, todo aquel que no quiera seguir viendo cómo llegan niños y mujeres fallecidos a nuestras costas, todo aquel que quiera que los servicios sociales y la atención a nuestros mayores no se privatice,
Todo aquel que quiera que Lanzarote vuelva a liderar el archipiélago solo tiene una opción y es votar a Coalición Canaria, a los hombres y mujeres de Coalición Canaria. 4 años perdidos, 4 años en los que Lanzarote ha retrocedido. Todo lo que se avanzó con Coalición al frente del Cabildo lo vamos a recuperar en los próximos 4 años con Osvaldo como presidente. En definitiva, Coalición Canaria ha querido demostrar que está más unida y fuerte que nunca y que va a pelear cada una de las instituciones en las que se presentará este 28 de mayo. Bueno, esta era la puesta en escena de lo que algunos consideran, Andrés, que es el pistoletazo de salida de Coalición Canaria, que realmente es el primer gran partido de la isla que lo hace, ¿no? Sí, sí, es verdad, porque a lo mejor el PSOE no ha hecho una conjunta. Todavía y no sé lo tiene previsto hacer, creo que el próximo fin de semana. Me imagino también que el Partido Socialista se moviliza, si pone todo el aparato, tiene un aparato bastante grande y muchos años de tradición, un partido muy consolidado. Volvemos a lo mismo, estos partidos, tanto PSOE y PP, que no tenían, Coalición Canaria ha hecho muy bien las bases, las juventudes, ha hecho una implantación más joven, pero se vio, por ejemplo, estos partidos de nueva aparición, como fueron Podemos, Ciudadanos o Vox, cuando llegan unas locales se les ve la debilidad porque son muchos años de implantación y son sedes ya muy consolidadas. Que es el problema que ha tenido a nivel incluso ciudadano de que ¿por qué se ha caído, digamos, como una perita dulce al suelo? Porque no tenía base electoral, no tiene base de muchos años, ¿no? Implantación social. Y estos partidos resisten, la crisis que ha resistido el Partido Popular no ha sido fácil, a nivel de toda España me refiero, y míralo ahí, ahora con posibilidades de ganar las elecciones incluso. Aunque el amigo Tesano, el de las encuestas del CID, de nuevo le da que el que va a ganar las elecciones va a ser el Partido Socialista. ¿Alguna vez acierta? O sea, alguna vez acierta, no, y puede ganarla, porque de aquí a allí todavía el Partido Socialista, en fin, tiene toda una maquinaria de poder, de dar dinero, en fin. No, y estamos en un momento de la economía que pese a que la verdad que los sueldos llegamos justitos a fin de mes, pero hay trabajo, estamos en un momento alto de economía. Sí, lo que más puede castigar, según dicen los sondeos, es el tema de la inflación. La inflación es que todas las clases medias, que ya estaban justas, se han empobrecido de manera importante. Los que ganaban 3 o 4 mil euros, bueno, pues eso se le han bajado, pero pueden resistir con cierta tranquilidad. Pero aquellos que están con sueldos de 1.200, familias que ganan cada uno de ellos 1.200 euros, esos son los que están realmente pasándolo mal, ¿no? Y esto ya, por mucho, son personas que no tienen partido político, que votan según pues le vaya bien o le vaya mal. Y ahí es donde está el problema más grave que tiene ahora mismo. Porque la gente dice, la ley del sí es sí, le va a hacer daño al PSOE. Esas cosas no le hace daño ninguna al PSOE. Eso no le hace daño. Lo que le hace daño al PSOE es si la economía va mal. Y si va mal, y en este caso no es que vaya mal, el problema es que estamos dejando un país muy endeudado, se debe todo lo que nosotros producimos más la mitad de todo lo que producimos. Nuestra deuda es millonaria, nadie sabe quién la va a pagar en su día. Pero es verdad que se ha afrontado, y en este caso, los temas sociales para que mucha gente no se quede descolgada. Pero claro, esto después tiene un coste a largo plazo que nadie sabe porque se empobrece, ¿no? España hoy es más pobre como país porque tiene más deuda que hace 4 años, ¿no? Cuando tú debes, alguien en algún momento te va a venir a reclamar esa deuda. Y luego llegaban esas épocas de las primas de riesgo, todas aquellas cosas que te empobrecían más, que tu valor era menor, que tú no puedes sacar deuda. La crítica que hizo, y crítica fácil que hizo el PSOE al gobierno de Mariano Rajoy cuando vino, es que no pudo, en los primeros 4 años no pudo cumplir con su programa, y al contrario tuvo que subir los impuestos, pero que se encontraron con las cajas vacías porque Zapatero se lo había gastado todo. Los planes famosos, aquellos de tirar dinero de los planes de ZP, ¿te acuerdas? Todavía está la piscina de tías del plan de Zapatero y todavía ni se abierto. Claro, pues se tira dinero público, no cuesta nada, pues bueno. Que por cierto, en el debate vamos a tratar, porque Andrés, el tema de los centros turísticos en relación a ese convenio colectivo que se acaba de aprobar en la asamblea que se celebró ayer por la tarde por parte de los trabajadores. Es verdad que no fue mucha gente, fueron en torno a los menos de 200 personas de los 400. De los casi 400 personas, 370 personas que componen la plantilla de los centros turísticos, 470 personas, una de las empresas más importantes de Lanzarote. Son casi 12 millones de euros lo que se va en salario todos los años en esa empresa. De ahí las concesiones que siempre ha tenido, y sobre todo el Partido Socialista. O sea, ¿por qué no se fue a un ERTE con los trabajadores de centros turísticos? No sé, porque en este caso se llega ahora al final con un convenio trabajado y llega a las elecciones. Al final tienen ahí como
Además, yo creo que ya, incluso en la nota de prensa de Coalición Canaria, que luchaba por el reparto, el 100% de todos los beneficios a la sociedad lanzaroteña, como un poco diciendo, ya es que el Partido Socialista ya se lleva, los trabajadores ya son de ellos, y entonces ya son unas concesiones tremendas, y la verdad que encima uno, porque antes cuando alguien decía algo contra un trabajador parece como es malo, ¿no? Está mal visto que tú vayas contra un trabajador, pero claro, determinados privilegios, y ante el recorte de unos beneficios sociales al resto de la sociedad, pues no lo sé, yo creo que eso está para mí cogido con pinzas, no sé cómo... No, y de hecho las redes sociales, bueno, ahí siempre se pronuncia al final los que están en contra, porque hay que reconocer que estás muy sesgado, pero las redes sociales normalmente este tipo de cosas, muy pocos son los que apoyan, y al contrario critican, consideran que esos trabajadores están muy bien pagados, que tienen un sueldo estable, en fin, y que no deberían de repartirse el dinero que es de todos los lanzaroteños, ¿no? Que ya con su sueldo ya es suficiente, ¿no? Yo es que, de hecho, a mí me habría gustado si, por ejemplo, ellos hubieran dicho, o el convenio contemplara, que se repartiera ese 10% de los beneficios de la restauración, porque eso sí motivaría que la restauración, que es la que da pérdida sobre el resto, que tú, sobre esa parte, que es en la que tú puedes hacer un trabajo mejor o peor para que tengas más rendimiento, porque eso es lo que decía Benjamín Perdomo, es como para motivarlos. No, lo coge del bruto que son entradas, que ellos no hacen nada, o de las tiendas, ¿no? Yo creo que ahí, a mí no sé si es lo correcto. Y no sé si se podrá llevar a cabo. Yo no sé si se podrá llevar a cabo, si es legal o no. Efectivamente. Yo lo que creo que encima el debate de fondo de los centros turísticos, sinceramente, no es ahora, el del reparto del beneficio, esto es una cuestión menor. Para mí lo más importante es que la viabilidad futura de los centros peligran, no ahora, no porque haya subido el señor Benjamín esto de los beneficios, porque si hubiera déficit no se repartirían beneficios, pero no, me refiero a que si usted cada vez los costes de esa empresa, de esa maquinaria pesada que es los centros turísticos, cada vez son más, se van aumentando, porque obviamente los convenios mejoran cada vez que se firman. Un convenio se firma para mejorar, yo nunca he visto un convenio que sea para empeorar. Bueno, pues eso quiere decir que el coste social y económico cada vez es mayor que tiene. Si por otro lado estamos hablando de que hay que entren menos turistas porque se está haciendo una masificación y va contrario al espíritu de San Manrique, ver cómo se ven las colas esas y grandes esperas, por lo tanto los ingresos pueden disminuir si jugamos a eso, ¿no? Por eso yo creo que Benjamín Perdomo no ha intentado resolver el tema de las colas porque creen que es la única forma de que se pueda sacar más dinero a los centros turísticos. Porque si no, dice, mire, es que, oiga, si yo pongo aquí pega, como diciendo, no dejo entrar a todo el mundo, pues van a haber menos ingresos. No es que quiera él, ni mucho menos, degradar la imagen de los centros turísticos, que por desgracia en época concreta se degrada, ¿no? Se degrada la visita, ¿no? Y está claro que en Semana Santa... Y ocurre, y ahí tiene razón Benjamín, también en otros grandes... Claro, él lo dijo el otro día en café, es normal, si tú vas a ver la Capilla Sixtina en el Vaticano, prepárate para las colas. Tú vas yo a la Torre Eiffel, yo no pude entrar porque las colas era tal que, por ejemplo, a la plaza de San Pedro en el Vaticano, tampoco pude, no pude entrar a la capilla, que porque ya era perder un día. Claro. Entonces eso es normal. También es verdad que también está pero aquí se vende un mensaje por parte de la institución del Cabildo, es contradictoria, del turismo premium, y después damos esa mala imagen. Entonces al final lo hacen igual que todo, bien o mal, pero igual que todo. Vamos a ver porque la noticia, Andrés, y creo que habla porque a pesar de esta mejora, al menos que todo el mundo entiende que es una mejora de los trabajadores, con ese reparto de beneficios del 10% de los beneficios que obtengan los centros turísticos, pues casi de los 170 y tantos personas que votaron, de los trabajadores, 60 y tantos, 68 creo, votaron en contra. La Asamblea de Trabajadores de los Centros Turísticos ha apoyado de manera mayoritaria, pero no sin cierta oposición, el convenio colectivo que regirá la empresa pública durante los próximos 7 años y donde se contempla la polémica cláusula del reparto del 10% de los beneficios de los trabajadores, siempre que esto supere al cierre del año más de 1,5 millones. En concreto, de los 171 trabajadores que acudieron a la Asamblea, menos del 50% de los 400 que componen la plantilla de los centros turísticos, 103 votaron a favor y 68 en contra del preacuerdo del convenio
laboral. La secretaria de Organización de Intersindical Canaria, Coralia Lobato, sindicato que en su día era mayoritario en el comité de empresa de los centros turísticos, cosa que ahora no ocurre, explica que sus trabajadores no están de acuerdo con el convenio negociado con la empresa. Con el tema de la pandemia y tal se fue aplazando hasta el 2022 que empezaron la mesa de negociación y querían unas mejoras en ayudas sociales porque ya estaban estancadas. No contemplaron en ningún momento la modificación de algunos artículos como habíamos solicitado. Y bueno, entendemos que los trabajadores se han encontrado en indefensión en el sentido de que no se ha tenido en cuenta y no se ha escuchado su voz a través de esa plataforma. Y por eso nos hemos posicionado en contra, porque vemos que no hay un avance sustancial dentro de lo que es la firma del convenio colectivo. También mostró sus dudas sobre las bondades para los trabajadores de la cláusula del reparto de beneficios. Una mejora de convenio no, porque los beneficios, como bien se dice, son beneficios y está a expensas también de la empresa y en este caso del grupo de gobierno. Está claro que los beneficios que han conseguido ahora va a ser por el boom turístico que ha habido, pero todos sabemos también que en otras épocas también han tenido pérdidas, o según nos han dicho, ¿no? O públicamente. Entonces, los beneficios siempre va a estar acorde con el tope de beneficios que ellos consideran que tienen que tener para hacer el reparto. Ahora este convenio deberá ser ratificado en el Consejo de Administración de los Centros Turísticos y posteriormente en el plenario del Cabildo, donde PSOE y Podemos, con el voto del tránsfuga Sosa, tienen mayoría. Bueno, pues ya veremos cuándo se aprueba ese convenio, porque no se sabe todavía, Andrés, si finalmente se puede llevar, porque ahora tiene que pasar por el Consejo de Administración de los Centros Turísticos, que allí pues Benjamín me imagino que controla sin ningún problema el Consejo, y se aprobará, y luego el problema va a ser cuando vaya al Cabildo. No digo porque allí no se apruebe, que se va a aprobar, porque tiene la mayoría con Sosa, ¿no? Sino porque a lo mejor no da tiempo de aprobarse hasta que se termine el mandato de Dolores Corujo. Claro, y a partir del 28 de mayo puede cambiar el escenario, ¿no? Porque también... Bueno, pero entonces le dan una papa caliente al que venga. Bueno, y Sí, ya no las son tuvo, ellos. en este caso, a Pedro Sanginés, los trabajadores de los centros turísticos, sobre todo ese comité de empresa, y además liderado por los antiguos líderes de Intersindical Canarias. La verdad que era brutal, aquellas huelgas que incluso sacrificó a los propios trabajadores de los centros, que fueron no sé cuánto tiempo a la huelga, en detrimento de su salario, y al final no sacaron nada. Pero eso sí, le daba igual, era el daño político. Ahí no lo perdonó, pero nunca se lo perdonaron. Por eso es el daño político de que los sindicalistas, que en aquel entonces, pues no nos vamos a engañar, Bonilla y compañía, junto con Andrés Barreto, pues controlaban el sindicato hasta el punto que ayer no pude aclararlo, Andrés, me deja aclararlo. Como saben, siempre Intersindical, que antes controlaba Bonilla y el propio Andrés Barreto, eran los que mayoritarios, los que controlaban los centros turísticos en la Asamblea de Trabajadores y controlaba sobre todo el comité de empresas, donde tenía más número de representantes. Pero ahora solo tiene Intersindical Canaria una sola persona. ¿Y por qué? Porque el Bonilla y tal, que se presentaron por Intersindical Canaria en su día, pues dijeron que ya no pertenecían a Intersindical Canaria, y de hecho son los que, por eso hay cierta división, por eso se nota que hay por lo menos como 50-50 prácticamente, lo cual quiere decir que en este caso los centros turísticos ya no tienen esa unión que tenían antes cuando estaba sobre todo Andrés Barreto, donde los trabajadores, pues claro, pues, todo lo que decía Andrés y Bonilla, pues iba a misa, ¿no? Bueno, Andrés, nos tenemos que ir, no sé si tenemos algún asunto más en el informativo de hoy, Andrés. Bueno, pues hablábamos ayer en la interesante entrevista ayer con la doctora Miriam Álvarez de Sotomayor, esas alarmantes cifras de suicidios en Lanzarote, porque ayer en el Hotel Lancelot se hacían unas jornadas específicas con psiquiatras, psicólogos y miembros de la Asociación Gama, en la que se daba ese dato, ¿no? Que si Lanzarote tenía unos 10, 11 suicidios al año, a partir de la pandemia se está llegando a 25. Y sin embargo, claro, la doctora analiza, dice, pero es que este incremento no se está dando en otras islas y sí se ha dado en Lanzarote. Bueno, pues ayer me imagino que se habrán tratado esas conclusiones. Yo estuve viendo la entrevista y la verdad que asusta, ¿eh? Sí, es tremendo y además la complejidad que tiene, ¿no? Y se hablaba, hay mucho más hombres, un 70% son hombres, además el hombre tiene un sistema, como decía, más expeditivo, más agresivo a la hora de... La verdad que es un tema que luego se está en el debate de los medios, un tema que hay que dar visibilidad. No hay que dar morbo ni dar detalles ni nada, pero sí decir que cuando alguien se quita la vida,
tiene que saberlo, porque si no es ocultarlo, es ocultar un problema. Sí, la verdad es complicado, es un tema muy complicado, muy sensible, porque a veces efectivamente, y sobre todo en medios locales, es más complicado todavía, porque aquí todos nos rozamos, todos tenemos amigos, todos nos conocemos, y claro, a veces publicar a una familia que ya de por sí está hecha polvo porque un hijo suyo, o una madre o un padre se ha suicidado, como para todavía darle publicidad, pero es verdad que muchas veces de nada, eso yo lo hago más por el tema de la sensibilidad que por el tema de que antiguamente se creía que esto hacía un efecto llamada, ¿no? Efectivamente, y ahora lo que se está es ocultando un tema. Eso está en el debate, pero ya se está viendo una cierta tendencia. Por ejemplo, el suicidio de Verónica Forqué, de la actriz, ya hubo antes ya se empieza a titular, se quitó la vida, pero con cierta naturalidad y con, ya digo, sin morbos y sin cosas amarillistas, por decirlo de una manera. Pues don Andrés, muchas gracias. Gracias. Que pase usted un buen fin de semana, que se lo merece porque hemos trabajado mucho, sobre todo algunos, don Andrés. Nosotros regresamos ahora al debate del Café de Periodistas. No se lo pierdan porque realmente va a estar muy interesante. Bueno, pues regresamos al Café de Periodistas, regresamos al debate de los viernes. Vamos a presentar rápidamente a los participantes y colaboradores de este espacio del debate del Café de Periodistas del día de hoy, en este caso por el Partido Socialista, Ariagona González. Buenas tardes, Ariagona, ¿cómo estás? Hola, Ariagona? buenas tardes. Vienes creo que ahora mismo de un pleno, ¿no?, que se acaba de celebrar. Sí, teníamos interesante pleno tu parcela porque se han aprobado, creo que, subvenciones para el patrimonio. Sí, hemos aprobado una modificación de crédito para tener 2 millones de euros para subvenciones de rehabilitación de patrimonio en materia de patrimonio histórico en toda la isla, para todas aquellas viviendas o edificios que tengan valores patrimoniales, que estén catalogados como BIC o que estén dentro de algún catálogo de protección o que, aunque no estén en ninguna figura de protección, sí que tengan unos valores patrimoniales dignos de proteger y son unas subvenciones de concurrencia competitiva pues para que todos los propietarios se presenten y tengan una ayuda que es muy importante a la hora de rehabilitar sus viviendas. Pues sí, porque rehabilitar no es fácil y es muy caro. Vamos a saludar en este caso al representante de Coalición Canaria, también candidato al Ayuntamiento de Recife, a la Alcaldía de Coalición Canaria, don Echede Eugenio. Buenas tardes, Echede, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge, buenas tardes a todos los que nos ven y a los contertulios de la mesa. Muy contento, me imagino, porque algunos han dicho y han tildado de que, vamos, llenar 1000 personas en una presentación no es nada fácil, ¿no? Y lo consiguieron ayer. No es fácil, con los tiempos que corren, ilusionar a mil y pico personas con un proyecto político, pero bueno, creíamos que teníamos que intentarlo, que teníamos que ir a por todas y hacer un arranque de campaña electoral potente como merece esta isla y como merece el proyecto que representamos para ella, y no solo cumplimos las expectativas, sino que las superamos. Bueno, pues ya veremos, porque una cosa, como decía uno, el buen conferenciante no es el que llena las conferencias, sino el que no las vacía una vez llena. Vamos a saludar a Nicolás Saavedra. ¿Cómo está usted, don Nicolás? Muy bien, está? buenas tardes. Bueno, Nicolás, ¿cómo están las cosas? Dice que lo tienen a usted puesto ahí en apuro con el tema de la reserva de la biosfera. No, en absoluto apuro no. Yo creo que lo único que he hecho, ya no solo ser respetuoso con la palabra dada en el anterior Consejo de la Reserva, sino hacer respetar lo que es el reglamento de la propia reserva. Dice que cada 2 meses, o sea, el Consejo se reúne bimensual y es lo que se hizo. En eso hay que darle la razón a usted, pero lo que la gente dice es que finalmente no se tomó ninguna conclusión sobre el tema de las carreteras, soterramiento sí, soterramiento no, en el sentido de que usted había dicho que se iba a debatir ese tema en el siguiente Consejo. Y se debatió, quien no lo diga no dice la verdad, se debatió, por supuesto. Vamos a ver, de hecho se llegó a la conclusión de que había que hacer un monográfico con respecto, ya no a la carretera soterrar o no, sino a la cuestión de movilidad en la isla. ¿Qué hicimos? Pues llevar, además, por eso aconsejado por voces técnicas, lo que se hizo fue llevar a un especialista, posiblemente de los mejores que tengamos en este país, con toda seguridad, para hablarnos de la movilidad en la isla. Y decía, bueno, no todo es más o menos carretera, sino también reducir, pues, a lo mejor el número de vehículos. Nos puso un ejemplo que a mí me pareció terrible, y es que hay 545 coches de alquiler por cada 1000 habitantes. Ahí tenemos que sumar nuestros coches. Pero es que además una organización ecologista hace otro trabajo de investigación y dice que de cada coche, o sea, del 75% de los coches que van por nuestra carretera van con un pasajero. Entonces, yo creo
que son cosas que hay que debatir. Pero vamos, no es verdad que no se debatiera, se dijo que hacía falta mucho más tiempo, tenemos en cuenta... Bueno, lo que no está claro es que no se tomó ninguna conclusión, al menos no, de momento. Es que sí, bueno, sí se tomaron varias con respecto al tema de las jaulas marinas. No, eso sí. Digo del tema de la carretera. Después podemos hablar, si nos da tiempo, porque es uno de los temas que teníamos previsto, si da tiempo para tratar. Vamos a presentar al representante del Partido Popular, número 2 en la lista del Parlamento de Canarias por el Partido Popular, y también número 2 en el Ayuntamiento de Tía, donde fue alcalde. Don Pancho, ¿cómo está? Buenas tardes, don Jorge, a usted, a los televidentes y además también a todas las personas que nos acompañan aquí en la tertulia. ¿Ha hecho usted un sacrificio para ir de número 2 en el de su amigo Kiko? No, sacrificio no, para nada. Digo porque usted fue alcalde durante 2 legislaturas. Correcto, dos correcto. mandatos. Yo fui alcalde durante 2 mandatos. Durante ¿Humildad o necesidad, don 8 Pancho? años. No, a ver, el Partido Popular de Tía, bueno, pues ha entendido, mis compañeras y compañeros, que sería buena mi presencia en la candidatura. Y bueno, pues como siempre he dicho, estoy a disposición de mi partido, lo mismo que estuve o estaba a disposición de mi partido para formar parte de aquellas candidaturas que considerara, me puedo referir al Cabildo Insular o al Parlamento de Canarias, pues también estaba a disposición de mi partido para acompañar a mis compañeros y compañeras en la candidatura al Ayuntamiento de Tía. Cierto es que han respetado una decisión que yo tomé hace bastante tiempo, concretamente hace aproximadamente 4 años, en el sentido de que entendía que ya tenía el Partido Popular que conseguir, bueno, pues que otra persona, otra compañera, compañero, valga la redundancia, encabezara esa candidatura. Ya a mí me tocó hasta en 5 ocasiones, 2003, 7, 11, 15 y 19, siendo que, bueno, de alguna manera creo que fue exitoso aquellas candidaturas, no que Pancho Hernández encabezara las mismas, sino que consiguiera conformar un equipo de mujeres y hombres para llegar al gobierno del ayuntamiento, objetivo que se consiguió. Pues muy bien, don Pancho, vamos a ver, porque esto todo se va a saber, las cartas se van a descubrir el próximo 28 de mayo, que es el día de las elecciones. Bueno, vamos con el tema primero. Ha creado cierta expectación y también muchos comentarios en las redes sociales. La noticia que daba aquí precisamente el consejero de los centros turísticos, Benjamín Perdomo, en el sentido de que ya se va a firmar o se había firmado un preacuerdo con los trabajadores de los centros turísticos, de tal manera que entre una de las mejoras que se conseguía en este nuevo convenio era el del reparto de beneficios, si los hubiera más allá del 1,5 millones, entre los trabajadores. El 10% de esos beneficios se repartirían entre los trabajadores de los centros turísticos. Unos lo consideran que, bueno, que es un avance social, otros en cambio consideran que incluso puede rayar la legalidad y otros consideran que es puro electoralismo. Ariagona, ¿cómo ves esta medida? ¿Crees que realmente es una medida que avanza en el sentido de buscar mayores avances sociales con los trabajadores de los centros turísticos, o realmente tiene algo también de electoralismo? Yo creo que es una medida que viene a asegurar la productividad de la empresa pública. A ver, en esas empresas en las que hay beneficios, yo creo que es positivo, y lo hacen grandes empresas privadas, en la que es positivo que una parte de esos beneficios se repartan con las personas que colaboran a que esa empresa tenga esos beneficios, y en este caso son los trabajadores. Entonces no veo que sea una medida electoralista, veo que es una medida justa de reparto, de una riqueza generada entre todos. Desde luego nosotros consideramos que es muy positivo, y a mí me gustaría hacer la siguiente reflexión. ¿A quién no le gustaría, a qué trabajador de su empresa no le gustaría que, si la empresa le va bien, se reparta también con él, con ella, que ha contribuido a que esa empresa genere beneficios? Yo creo que a todo trabajador le gustaría que su empresa funcionase de esa manera, y estas medidas son las que utilizan las empresas para fomentar la participación y para fomentar, digamos, la productividad de sus trabajadores. Me parece una medida adecuada, una medida concreta para asegurar el futuro y la viabilidad de la empresa pública. La verdad es que yo no veo nada más allá de eso. ¿Cómo lo ve Coalición Canaria, Yedey? Porque he visto que hay uno ha sido muy crítico con esta medida en un comunicado que han sacado ayer. Bueno, desde luego es electoralista, porque han anunciado unos compromisos con los trabajadores que todavía no ha dado por buenos el propietario de la empresa pública, que es el Cabildo Insular de Lanzarote. Digo, porque aquí pareciera que el dueño de los centros turísticos es don Benjamín Perdomo o doña Loli Coruj, ¿no? Somos los lanzaroteños. Y aparte lo hacen a 37 días de salir de los gobiernos. Han firmado un convenio colectivo con los trabajadores sin el visto bueno del Cabildo Insular de Lanzarote a 37 días de unas elecciones.
No reconocer que es una medida electoralista pues es confundir o tratar de engañar a la ciudadanía. Y luego tratan siempre de tergiversar, de mezclar términos. Miren, cuando hablamos de productividades, las productividades se asocian a resultados. Es decir, yo pongo unos objetivos, si esos objetivos se cumplen o se superan, entonces hago con quienes contribuyen a eso, que eso contribuya también a su bienestar, para incentivar que esos trabajadores mejoren su rendimiento, mejoren su productividad y en base a la mejora de la empresa se reparte. Esto no es así. Lo que están planteando es que de los beneficios se va a repartir. De los beneficios que, cuidado, no pertenecen al Partido Socialista, ni a Loli Corujo, ni a Carlos Espino, ni a don Benjamín Perdomo. Los centros de arte, cultura y turismo, el ente público empresarial que los gestiona, la empresa pública que los gestiona, pertenecen a los lanzaroteños. A todos. A los del PSOE, a los del PP, a los de Coalición, a los de Podemos, a todos. Y el objeto con el que se crea la empresa pública y con el que se gestionan los centros turísticos que ya esquilmaron hace no tantos años desde el Partido Socialista, para redundar en el beneficio de la sociedad de Lanzarote, también de los trabajadores de los centros turísticos, pero de todos. Y aquí lo que se está haciendo es otra cosa. Repartiendo dinero a diestro y siniestro con criterios arbitrarios, ahora planteando que aparte están engañando a la propia plantilla o tratando de engañarlo, porque la plantilla no es tonta y sabe lo que hay. Es decir, están proponiendo, después de canon, después de los gastos, después de tal, vamos a repartir. Avanzamos después, Jedi, para dar juego a esta mesa de debate con Nicolás Saavedra de Podemos. ¿Cuál es la postura? ¿Qué le parece a Nicolás este asunto? Bueno, la postura, yo voy a llevarlo un poquito más allá. Continuamente estamos haciendo, por supuesto, poniendo en valor lo que es lo público, eso sin duda. Repartir dividendos, yo creo que no solo, bueno, además lo he dicho hasta la saciedad, que en otras ocasiones que he tenido, que repartir dividendos ya no solo con los trabajadores de estas empresas públicas, ¿no? Sino que los dividendos que nos genera la riqueza de la isla, la riqueza de nuestro principal industria, que es el turismo, debería buscarse herramientas, instrumentos para que el reparto sea insular, no solo de los trabajadores, que también me parece genial, me parece interesante, que no sea un pagar, sino un repartir beneficios de una empresa pública, como bien dice en este caso el representante HDI. Estoy totalmente de acuerdo, pero también estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que, me parece, rebajar un poco el tono en estas circunstancias en las que estamos, de que, como bien dice también HDI, estamos a 30 y pico días de unas elecciones, pero yo creo que la gente está demandando de nosotros. Pero lo veo oportuno el momento en que se ha aprobado este convenio. El momento que no sé si es oportuno o no, yo creo que es el momento en que se hicieron las cuentas, entiendo, que es el que se hicieron las cuentas y el reparto hay que hacerlo cuando se tengan las cuentas claras. Si es el momento, pues oye, creo que es el momento de repartir. Pero repito, no solo quedarnos con el reparto de los beneficios de los centros de arte y cultura del Cabildo, de la isla, como bien dice, que estoy totalmente de acuerdo, sino también de los beneficios que genera nuestra isla, como con su principal industria, que es el turismo, ¿no? Y Pancho, ¿cómo lo ve el Partido Popular? Jorge, y a todos los que nos están viendo a través de su televisión y a los que me acompañan o nos acompañan aquí en la tertulia, el que no quiera ver esto como una medida, una propuesta electoralista, es que no está siendo sincero, es que lo es. Lo han dicho los que han intervenido, o sea, a poco más de 30 días... Dos han dicho que no es medida electoralista, uno sí. Bueno, o algunos de los que están aquí, en este caso creo que ha sido HDI, ¿no? Nicolás no ha mencionado esa palabra, ¿no? Es electoralista, o sea, cuando apenas faltan 30 y poco días para que los ciudadanos acudan a las urnas a votar, el consejero delegado de los centros, Benjamín Perdomo, viene a este medio y anuncia, bueno, pues una medida que, desde luego, los trabajadores se van a beneficiar de ella. He querido entender o he escuchado que ya es una cuestión que está, bueno, pues cerrada con, me imagino, los representantes de los trabajadores. Siquiera aportó el dato de que hoy, ayer tarde, se celebró la asamblea de los trabajadores y 103, estoy hablando de memoria, votaron a favor del convenio y 68 en contra. Ah, pues mire, pues qué sorpresa, ¿no? El hecho de que 60 y tantos trabajadores no estén a favor de esa medida, cuando podrían beneficiarse, ¿no? Pero creo que es porque no lo ven muy claro, porque no ven que se puedan beneficiar. Hay algunos incluso que consideran que hay otros aspectos sociales que no se trataron, por lo que me cuentan gente de los sindicatos, y otros, los que votaron en contra, porque no ven muy claro esto de los beneficios.
Bien, bueno, esto está bien de que las empresas o los trabajadores puedan repartir beneficios con sus trabajadores, pero también habrá que tener en cuenta cuando las empresas, que son muchas y sobre todo las empresas pequeñas, no tienen beneficios a final de año y tiene el propietario o la propia empresa que buscarse la vida, ir a las entidades bancarias para poder seguir atendiendo los pagos. Pero bien, que si los trabajadores se van a beneficiar de esto, yo no lo veo mal, pero está claro que es una medida electoralista por parte, en este caso, del Partido Socialista. Porque no sé yo, en el caso de Benjamín Perdomo como consejero delegado o a quien se le haya ocurrido esta idea de si fuese empresario o tuviese una empresa, si estaría dispuesto a repartir bueno, los beneficios que pueda obtener a partir del 1.000.000 de euros, quiero haber entendido, con sus trabajadores. Probablemente Benjamín Perdomo no estaría por esa labor, bueno, con casi toda seguridad. Claro, estamos hablando de dinero, bueno, pues público, de dinero de una empresa, de una entidad que, como son los CA, que dependen del Cabildo Insular de Lanzarote. Y termino, o sea, me decía esta mañana una persona, hablando de este asunto, que muy mal le debe de ir al Partido Socialista en las encuestas cuando ahora, a última hora, se dedica, bueno, pues a repartir beneficios con los trabajadores, que reitero, no está mal que lo hagan, pero esta es una cuestión que habría que estudiarla. Estamos acabando la legislatura. A partir del 28 de mayo habrá un nuevo gobierno en el Cabildo, en el que desconozco quién va a estar, y sería ese nuevo gobierno y el consejero delegado de los centros quien deban de tomar pues una iniciativa similar o parecida o igual que esta, pero desde luego creo y considero que este no es el momento. Bueno, ahora tendrán todavía una oportunidad de 1 minuto y medio cada uno, para 1 minuto y medio, 2 minutos máximo, para replicar. En este caso, Ariagona. Sí, yo como conclusión, después de haber escuchado a todos los participantes, me doy cuenta que todos están de acuerdo, que se repartan beneficios con los trabajadores cuando han habido ganancias en esa empresa, que no lo ven mal. Lo que pasa es que consideran que este no es el momento, o lo que consideran es que no es el Partido Socialista quien lo tendría que haber hecho, y a lo mejor les hubiese gustado hacerlos a otros. Pero otros que estuvieron mucho tiempo no lo hicieron. Otros que estuvieron gobernando el Cabildo 10 años no lo hicieron. Otros que estuvieron gobernando el Cabildo durante 10 años, lo que hubo en los CAT fueron 3 huelgas. Lo que hubo en los CAT fue un señalamiento continuo a los trabajadores de los CAT intentando enfrentarlos a la población insular. Entonces, me alegro que estemos de acuerdo en que esta es una medida buena y que las empresas deben aplicarla en la medida de sus posibilidades, y además estoy de acuerdo con Pancho en el sentido de que cuando las cosas van bien tenemos que repartir y cuando las cosas van mal todos tenemos que apechugar. Empresarios y trabajadores, en ese sentido estoy de acuerdo. Pero hombre, lo que no me parece bien es que ustedes les esté bien, pero no está bien porque lo ha hecho el Partido Socialista. Y han gobernado, haberla hecho ustedes. Y cuando tenemos que hablar de la situación en la que se encontraron los centros de arte, cultura y turismo, pues miren, reparten beneficios en estos momentos, tienen beneficios. A pesar de una pandemia, a pesar de la guerra de Ucrania, a pesar de la inflación, a los centros de arte, cultura y turismo de Lanzarote les va bien. Han disminuido mucho el gasto, han hecho procesos de contratación que antes no existían y ahora sí los hay, y se han tomado unas líneas políticas que han hecho que la empresa sea rentable, en la que los trabajadores están a gusto en esa empresa trabajando, no ha habido ni una sola huelga, hay paz social, y bueno, pues lo siento, si no les gusta, pero sí, eso tiene sello del Partido Socialista. Ariagona, y una sola cosa, el hecho, ¿te llama la atención el hecho de que 103 hayan votado a favor y 68 en contra? Habría que ver ese convenio, porque me imagino que no habrá sido solamente por el reparto de los beneficios, o sea, y no conozco el convenio en profundidad y no sé dónde pueden estar las fricciones. El tema de los avances sociales creo que no estaban de acuerdo, algunos de ellos. No conozco el tema, Jorge, no me quiero pronunciar porque no me conozco toda la letra del convenio, entonces, y estoy convencida que no solamente es esto lo del convenio, sino que habrá muchísimas más cosas. Sí, había un poco mezcla de todo. Otra cosa importante... Por lo que me dicen los sindicatos, que yo tampoco me lo conozco el convenio. Y otra cosa importante que también quería decir es que en este acuerdo se lleva trabajando 1 año y medio, esto no es de hoy para mañana. Desde el 22 de febrero empezaron las negociaciones. Yedei, ¿cómo lo ves? ¿Por qué cree usted, porque antes trataste de decir algo de que no tenía todo el apoyo de los trabajadores? Bueno, no lo trataba de decir, lo digo. Votaron a favor de esta propuesta de convenio porque es eso, no, repito, un convenio colectivo se firma entre la propiedad de la empresa y los trabajadores. Y la propiedad de la empresa ni siquiera ha tenido todavía acceso al convenio. Para empezar, porque es el Cabildo de Lanzarote. Luego, esto no es una empresa privada, esto es una empresa pública. Y los beneficios son dinero público. Cuidado. Digo cuidado porque hay una legislación que es diferente, etcétera, etcétera. Y luego no se puede Es el primer caso,
que ocurre no se puede en toda España. Jorge, no se puede constantemente... Y eso lo ponía como positivo a Benjamín, como que decían que era pionera en España. No se puede constantemente engañar a la ciudadanía y a los trabajadores. Por mucho que vengan unas elecciones y por mucho que quieran tratar de engañar hasta el 28 de mayo, porque el 29, claro, cuando se vayan a hacer las nóminas, saldrá, se destapará que ustedes una vez más han engañado a ciudadanía y a trabajadores. Miren, empezamos este mandato con una presidenta anunciando que los centros turísticos estaban en suspensión de pago. No lo dije yo, lo dijo la presidenta del Cabildo y su consejero delegado, que por cierto en ese momento era otro. Ya nadie se acuerda de él. Y hoy nos vienen a vender la moto, porque esto es una vendida de moto, de que van a repartir beneficios con los trabajadores. ¿Con qué criterio? ¿Bajo qué marco legislativo? ¿Qué cantidad se va a repartir? ¿Con qué criterio se va a dar a unos sí, a otros no, a todos sí? ¿O esto es pan para todos? ¿O circo? Es lineal, según aclaró el consejero delegado, es lineal para Jorge, todos iguales. Es decir, absurdo que no es que a desde uno se le da más y a otro menos. Es absurdo desde el punto de vista, miren, los centros turísticos tienen que acabar con las contrataciones a través de ETT. La han duplicado en 4 años. Es decir, los que decían que iban a acabar con las ETTs ahora tienen más ETTs que nunca. Empleo temporal, para entenderlo. Eso para empezar. Estábamos en suspensión de pagos, pero después, cuando viene la pandemia y el ministerio da la posibilidad de acogerse a los ERTEs para reducir la carga de las empresas con las nóminas, resulta que tenían dinero en las cuentas para seguir pagando nóminas y por eso no se acogieron a los ERTEs. Engañaron al principio, engañaron al final. ¿Cuándo engañaron? Los centros turísticos hay que regularlos. No puede ser que cada vez más y mejor. Más millones de turistas que nunca visitando los centros turísticos. Más presión sobre los centros que nunca. Tenemos que poner en marcha las guaguas lanzaderas para evitar las colas en Timanfaya. Más colas en Timanfaya que nunca. Vamos a repartir dividendos con los trabajadores. Mentira. Primero, mentira porque saben a ciencia cierta que no van a aprobar el convenio colectivo antes de las elecciones. Porque esto tiene que pasar ahora por el Cabildo. Claro, no hay tiempo. No hay tiempo, quedan 37 días. Es una medida de anuncio electoralista para ganarse el puño de votos de las familias y los trabajadores de los centros turísticos. Para una vez más engañarlos. Porque ¿saben quién es la persona que ha puesto en juego y en peligro las nóminas de todos esos trabajadores? Carlos Espino Angulo cuando llevó la empresa a la quiebra. Cuando estábamos en déficit. Cuando teníamos pérdidas anuales. Ese es el único riesgo que ha habido de la empresa pública del Cabildo Insular de Lanzarote y vuelve a estar los centros turísticos. Venga, vamos a repartir tiempo. Nicolás, en el turno de réplica, yo quiero aclarar tu postura y si tiene alguna opinión el hecho de que haya trabajadores que no solo, como bien ha dicho, por lo que sé, no solo por el tema de la cláusula del reparto de beneficios, sino por otras cosas. Pero me parece insultante que te refieras a los trabajadores como borregos, porque al final estás diciendo un puño de votos, ¿no? Yo creo que los trabajadores y trabajadoras tienen su propio criterio. Pero a mí hay una cosa que me preocupa más en todo esto, es decir, el debate, no sé si es adecuado por el momento, el decidir hacer ese reparto en ese momento tampoco sé si es adecuado. Sí sé que no es adecuado, pero no quiero entrar en ese debate. A mí me preocupa una cosa bastante más. Es decir, hace apenas unos meses hubo también un comité de empresa, los trabajadores y trabajadoras se reúnen y plantean que en la actual constitución del propio órgano de la empresa no es adecuado porque entiende que no están representados pues la cultura, como bien dice el Centro de Arte y Cultura, no está representado el arte y la verdad que yo vi poco ruido por parte de los partidos gobernantes. Muy poco ruido. Pero la cultura estuvo representada, lo que pasa es que creo que se salieron, tengo entendido. Pues vamos a hablar. Por lo menos la fundación la fundación de Manrique estaba dentro y se salió, pero no en la época de ustedes. Sí, pero yo me refiero que al final el mensaje sigue siendo el mismo que llevo pues compartiendo con nuestras vecinas y vecinos de la isla de Lanzarote, sigue siendo el mismo. Es decir, aquí estamos hablando de que tenemos que plantearnos todas y todos, en eso estoy de acuerdo con lo que planteaba, que nos pertenece a todos los que vivimos en esta isla, pero tenemos que plantearnos también que ese modelo de isla que queremos lo tenemos que decidir entre todos y que ya dieron un primer pasito los trabajadores y trabajadoras en este caso de los centros de arte y cultura. Y yo la verdad que vi muy poco ruido cuando se trata de una cosa tan importante como definir el modelo de isla. Se habló muy poco de eso. Y ahora, es verdad, estamos a 30 días, estamos a un mes escaso. No sé, creo que no hay esa balanza que compense lo que ellos también plantearon, ellos y ella en ese momento.
se pusiera en valor, creo que no se ha hecho por parte de ninguna organización política. Una de las cosas que me decía una de las sindicalistas es que dice, bueno, ahora el reparto de beneficios puede venir muy bien porque hay muchos turistas, se venden muchas entradas, dice, pero a lo mejor dentro de 3, 4 años hay una crisis tal, y ahí se van a ver perjudicados los propios trabajadores. Por eso ella consideraban que era mejor que tener unos convenios ya cerrados con unas cantidades que no dependan de si hubieran o no beneficios, pero eso es lo que una parte de los sindicatos, en este caso Intersindical Canaria, cree, que ya no es mayoritario, por cierto, en el comité de empresa. Pancho, termina y cierra ese tema. En esta intervención de Ariagona comenzaba, bueno, miraba esta parte de acá, permíteme que lo diga aquí, de la bancada, ¿no? Como señalándonos, ¿no?, de que hemos estado... Ella viene del Parlamento y está en la bancada. Como que hemos estado 10 años al frente del gobierno. O sea, precisamente el Partido Popular de las formaciones políticas que están aquí, salvando en este caso a la formación a la que pertenece Nicolás, los que más han estado en el gobierno han sido pues, Coalición Canaria, que ha ostentado la presidencia, pero Ariagona, ustedes han estado en el gobierno. O sea, usted no puede culpar a quien fue su socio de gobierno, a Coalición Canaria, que no se tomaran medidas como esta. ¿Ustedes dónde estaban? Ustedes formaban parte de ese gobierno. También lo hizo el Partido Popular en pequeñas etapas y ni siquiera creo en ninguna legislatura completa. O sea, recuerdo, por ejemplo, la legislatura 2011... a Astrid Pérez le hicieron una huelga. Recuerdo la legislatura 2011-2015, que comienza el mandato en junio de 2015 y por carnavales en febrero, bueno, se cesa a los consejeros del Partido Popular, presidiendo el Cabildo, en este caso Coalición Canaria, don Pedro Sanginés. O sea, por lo tanto, hemos estado en pequeñas etapas en el gobierno del Cabildo. Ustedes son tan responsables, ya que usted considera que esta medida podían haberla tomado otros, ustedes también estaban en ese gobierno y podían haberla tomado. Pero mire, saliendo de ahí, lo que está claro, y comparto una cuestión que decía HDI, la presidenta del Cabildo, su discurso cuando llegó al gobierno del Cabildo, es, bueno, yo estuve presente en la toma de posesión, que poco menos que concretamente en los CA, y todo iba a cambiar, todo iba a mejorar, y fue crítica con muchas cuestiones que se hicieron en los CA en todos estos pasados años, y sin embargo todo ha sido para empeorar. Esta medida, ya lo decía antes, bien, pues si se puede lograr que una parte de los beneficios vayan a los trabajadores, muy bien, pero lo ha dicho usted, y cuando tengamos alguna crisis que no lleguen turistas o tantos turistas como han llegado últimamente, ¿este acuerdo que se va a firmar será beneficioso para los trabajadores o todo lo contrario? También hay que tener que ese otro debate ya más de fondo es la viabilidad de los centros turísticos en el futuro, porque evidentemente los gastos crecen mientras siga creciendo el turista, pero todo el mundo está de acuerdo que no se debe seguir creciendo mucho más. Y va a haber un problema, y ese es el temor que ya gente no de partido, sino de economistas y tal, el temor que puede existir, que de cara al futuro los centros turísticos vayan a tener problemas incluso para poder pagar los gastos, las nóminas y todos los gastos que tiene, que no son pocos. En este caso, porque van creciendo el tema del gasto, porque evidentemente los trabajadores cada vez exigen más, piden más, y hay un momento que los centros turísticos ya no pueden entrar más gente. Lo vimos en esta Semana Santa, que no creo que esto nadie lo quiera, ¿no? Porque yo creo que aquí es una cuestión de que nadie quiere ver esa imagen, por mucho que haya tenido la oportunidad de ingresar mucho dinero los centros. Bueno, quiero cerrar este debate, pero no sé si tú quieres decir nada más. Yo quiero decir algo más, venga, sí, claro que sí, porque estamos hablando de reparto de beneficios con los trabajadores y después, obviamente, también hay que repartir con la sociedad insular, y la forma de repartir con la sociedad insular es a través del Cabildo. O sea, los beneficios de los centros son beneficios del Cabildo, y el Cabildo reparte de forma de subvenciones, en forma de ayudas, en forma de un montón de líneas que tiene, como por ejemplo voy a nombrar la última, la de los 2 millones de euros en patrimonio, pero hay muchísimas más en el sector deportivo, en el sector social, en el sector energético. Esa es la forma que tiene el Cabildo de Lanzarote de repartir los beneficios de una empresa pública que genera. Por eso es tan importante que la empresa más importante de la isla siga siendo pública, y es una gran empresa. No hay que volver a caer en el error de la privatización que persiguieron otros. Esa empresa genera beneficios para todos, y esos beneficios para todos los reparte el Cabildo Insular de Lanzarote en las distintas líneas que tiene. Y la mejora palpable en los centros turísticos es evidente durante estos 4 años. Con todos los inconvenientes que hemos tenido y con todas las desgracias, los centros funcionan, los centros tienen beneficios, y además los centros han hecho una cosa importantísima, que es incorporar a sus tiendas artesanía hecha en Lanzarote, comprada a artesanos locales.
se le ha dado un mercado que los artesanos llevaban muchísimo tiempo reclamando, de poder vender sus productos en los centros de arte, cultura y turismo, y se ha hecho. O sea, la línea empresarial que ha seguido los centros durante estos 4 años ha demostrado que son eficientes, que son rentables, que no es necesario una privatización ni siquiera de su restauración, lo único que hay que poner es medidas sobre la mesa para lograrlo, y además de paz social con los trabajadores, que no me canso de repetir. Llevamos media hora con este tema, ya no tenemos más tiempo, pero no sé si supera la alusión, pero bueno, un minuto, y cerramos. Es muy difícil rebatir la mentira y el embuste en los debates políticos. Artesanía en los centros turísticos no se empezó a vender este mandato, Ariagona. No, y lo sabes. Eras concejal de artesanía en esos 10 años de gobierno de los que reniegan, eras concejal de artesanía. Y lo que me decían todos los artesanos es que no se vendían sus productos en los centros, y era la demanda que tenía ahí todos los días. Pese a los muchos disparates que dijiste, y te agradecería que tú no lo hagas conmigo. No me faltes al respeto. Decir un disparate no faltar el respeto, pero los has dicho. Además de llamarme mentirosa, no estoy nerviosa, pero es que me parece una continua falta de respeto. Me dices que miento, que digo disparates, oye. Me gustaría terminar mi intervención, pero que la señorita se ponga nerviosa. Discute conmigo con argumentos, argumentos sólidos, sin tener que recurrir al insulto. Yo discuto contigo, Ariagona, con los argumentos que yo estime convenientes. Jamás yo te trato de esa forma, y me parece una falta de respeto por tu parte. Escucha, vamos a rebajar por lo menos el tono del principio de la política es escuchar a los demás, ¿vale? Te agradecería que me escucharas. Repito, no te he llamado mentirosa, he dicho que has dicho una serie de mentiras y de embustes. Para empezar, que en los centros turísticos no se vendían artesanía, y es mentira. Iniciamos un proyecto piloto además, y fuiste a sacarte la foto como consejera de artesanía de aquel gobierno, en el Monumento al Campesino. Han dicho ustedes que apuestan por la cultura. ¿Saben qué hicieron con los programas que daban actividad y también remuneración a las agrupaciones folclóricas de esta isla? Todos los miércoles y viernes noche en el Monumento al Campesino, cargárselo. Ya no van a los centros turísticos las agrupaciones folclóricas, que algo serán de nuestra cultura, digo yo. Digo, por aquello de sacar pecho por lo que hacen o por lo que no hacen, no se puede engañar a la ciudadanía. Hay que decir la verdad. Y es importante que cuando estamos en política reconozcamos los errores y digamos la verdad. Y no es verdad que no se vendiera artesanía en los centros turísticos. No es verdad. En todas las tiendas de los centros turísticos habían productos artesanales. También productos de merchandising, pero productos artesanales. Entonces, no podemos tomar la mentira como parte de nuestro discurso político, por más que nos lo escriban en un guión. De verdad, vamos a decir la verdad a la gente, y que la gente, en libertad, con la verdad, opine lo que le dé la gana y vote lo que le dé la gana. Y ustedes, una vez más, están intentando engañar a los trabajadores de los centros turísticos. Y yo no los he llamado borregos. Quien usó esa palabra fue usted. Yo he dicho que están buscando los votos de los 300 trabajadores, no que los trabajadores se los vayan a dar. Entre otras cosas porque la información... Un puño de votos, dijiste. Sí, un puño de votos, que están buscando un puño de votos. ¿Esas personas no tienen criterio? Eso lo dice usted. Es lo mismo. Eso lo dice usted. Igual que dice que somos unos mentirosos, igual que dice que decimos disparates. Mire, cuando se ponen ustedes nerviosos y no tienen argumentos para rebatir, acuden a decir que los demás perdemos. No, mi tono yo creo que ha sido bastante más adecuado y bastante mejor sonante que el de ustedes. Que ya hemos consumido 20 segundos, Jorge, con respecto a lo que comentaba Ariagona y dice HDI de los artesanos. Yo conozco artesanos y en mi etapa de alcalde tuve reuniones con ellos, y una de las cosas que me decían es que la salida que tenían ellos de la elaboración de su trabajo era precisamente a través de los centros turísticos. Por lo tanto, a ver, HDI está diciendo la verdad. Yo no sé qué es lo que ha cambiado para que ahora se diga que se ha solucionado el problema de los artesanos con la venta de sus productos, cuando antes yo no quiero intervenir. Yo creo que la verdad es que antes se vendía artesano, pero también se vendían otros productos que no eran artesanos. Eso es lo que creo que es, por lo que me han dicho gente que trabaja en las tiendas. Bueno, vamos a otro tema, el de las viviendas sociales. El gobierno de España ha anunciado también en el último minuto, como algunos dicen, en el tiempo de descuento, un ambicioso plan de vivienda para sacar al mercado de alquiler miles de ellas, unas 50.000 de momento, más otras 40 y tantos mil que quieren sacar también a través de créditos que, van a pedir de créditos ICO unos 4.000 millones de euros, si no me va a rectificar Ariagona, que ha estado en el debate en el Parlamento. Sin duda, Ariagona, el principal problema ahora mismo, de los muchos que tiene España, pero uno, sin duda, es la vivienda, y todo el mundo, pues bueno, cree que ha sido una buena medida, pero algunos creen que llega muy tarde.
Y ya no digamos en Canarias y no, menos en Lanzarote, que después hablaremos, de, si quiere, de Lanzarote, donde ayer el gobierno es verdad que aprobaba ya la construcción de 135 viviendas creo que en Los Geranios, no me acuerdo exactamente ahora en qué barrio. Cuando estamos de acuerdo con lo que se hace y cuando reconocemos todos que existe un problema y se pone la solución llega tarde. Pero otros no han hecho nada, y es que yo no me puedo cansar de repetir, es que repito continuamente lo mismo. Quien le ha puesto o quien le va a poner solución con todas estas medidas que se están poniendo encima de la mesa con un gobierno progresista ha sido Unidas Podemos y el Partido Socialista. Y es que esa es la realidad. Pero Ariabona, tú entenderás que ya llevan muchos años, que hombre, que si tú estuvieras en la parte contraria y te aprueban un plan de vivienda, un anuncio de millones de euros y tal, pues en plenas elecciones, hombre, algún sesgo electoral tiene. La ley de vivienda se aprobó el jueves en comisión y se aprobará este próximo jueves en pleno. Eso es una ley que se queda recogida. Vale. Y en esa ley hay una serie de medidas para garantizar alquiler social en muchas zonas, no solo de Lanzarote, sino de todo el país, en las que hay una necesidad de vivienda imperiosa. Y si además de eso se puede poner sobre la mesa 93.000 viviendas, entre las de la Sareb y entre las que se pueden construir con el crédito ICO que acabas de decir del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, bienvenidas sean, pero es que bienvenidas sean, porque además esas viviendas van a llegar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, que son los que después pondrán esas viviendas a disposición de sus vecinos. O sea, y algo que es bueno, algo que se da solución, el bono de alquiler vivienda joven. ¿Saben cuánto dinero se ha empleado ya y cuántos jóvenes han sido favorecidos durante este tiempo? 19.000 jóvenes han sido favorecidos con 250 euros al mes durante 2 años para poder alquilar su vivienda. Y eso son cosas que ya se han hecho, es un presupuesto que ya se ha gastado. Entonces, poner soluciones sobre la mesa. Sí, qué bien, pusieron una solución, pero no la pusieron a tiempo. Pero es que se les ha olvidado que estuvimos 2 años gestionando una pandemia, que tuvimos que vacunar a toda la población de España. Por supuesto, también los agoreros del apocalipsis decíamos que no íbamos a ser capaces de vacunar a nadie. Y eso lo consiguió este gobierno, es que no lo ha conseguido otro. Pandemia, guerra de Ucrania, inflación y todos los problemas que nos hemos encontrado, hombre, y la ciudadanía está protegida. No hemos salido de esta crisis como salimos de la crisis pasada, que es que se quedaron la mitad por el camino. Es que hay una diferencia importantísima que hay que poner sobre la mesa y contarla. ¿Chede, Eugenio? Bueno, a ver, para que Ariabona no se ofenda con los términos, que hay que medirlos mucho porque últimamente están demasiado sensibles. Hay que ser educado. Ojalá fuéramos todos y no se interrumpiera, porque también es un símbolo de educación. Que no es el tiempo de descuento, que otros no lo han hecho. Ustedes se dan cuenta que los mandatos o las legislaturas tienen 4 años y que faltan 30 días para acabar este. Digo, porque parece que hablar de tiempo de descuento, oye, que en 4 años no han hecho un plan de vivienda, no han puesto a disposición las casas de los Sareb, siguen sin saber cómo lo van a hacer. Sí, anuncian la medida, pero no se concreta cómo se va a hacer. Y después, que van a poner a disposición 50.000 viviendas. 81 en la isla de Lanzarote. 81. ¿Soluciona eso el problema de la vivienda? No. ¿Dónde están en estos 4 años la construcción de las casi 300 viviendas que prometieron en Maneje? No está. No han empezado ni la primera piedra. Ya no digo que hayan construido, entregado las llaves en 4 años, que construir una vivienda en 4 años, que se lo digan a las viviendas de autoconstrucción, si en 4 años se construyen viviendas, no. Este gobierno no. En 4 años, ni la primera piedra. Y ahora, a 30 días de las elecciones, vienen a anunciar, porque parece que las 50.000 viviendas fueran en Lanzarote. No, 50.000 viviendas en España. En Lanzarote, a la Sareb pertenecen 80. Y hay que mirar las situaciones concretas de cada una de esas viviendas. Unas ocupadas, otras en alquiler por los propios bancos, otras con procesos de compraventa. ¿Cuántas van a quedar disponibles de esas 80? ¿20? ¿10? ¿5? ¿A cuántos jóvenes han ayudado esos bonos sociales, esos bonos de ayuda a la vivienda en Lanzarote? ¿3? ¿4? ¿Ninguno? Ya está bien de medidas grandilocuentes para engañar a la ciudadanía porque vienen las elecciones y parece que las cosas se hacen bien. No han hecho nada por la vivienda en Lanzarote. Nada es nada. Ni una sola llave entregada en estos 4 años. Ni una sola. Ni una sola piedra puesta de vivienda pública en Lanzarote en estos 4 años. Ni una sola. Ni una sola casa recuperada a los bancos para entregársela a los jóvenes que quieren emanciparse. Ni una sola. Esos son los datos de este mandato. Los otros son anuncios para si están ustedes. Venga, esperemos que no.
Podemos como ver el tema, Bueno, porque cierto, Podemos fue también partícipe Por de la supuesto, ley de vivienda, por supuesto, claro que sí. sin duda, pero yo lo que estaba hablando sobre todo, lo que queríamos poner más allá de la ley de vivienda, era de ese plan que anunció Pedro Sánchez de vivienda. Sí, pues yo quería empezar poniendo en situación. Es decir, es verdad, estos 4 años no se podía hacer vivienda, como bien dice Ariagona. Bueno, hemos tenido 2 años y medio de pandemia. Yo puedo poner solo un ejemplo de lo que me ha ocurrido a mí en lo local, en Tía. 780 familias. Había que darle de comer, de beber, pagarle su alquiler, su médico, su lo que fuera. 780 familias. Estamos hablando en torno a un 13% de la población del municipio. Bueno, eso nos ocupó mucho tiempo, 2 años y medio aproximadamente. No resuelto del todo, claro. 4 años no se hicieron vivienda, pero los 16 años anteriores, porque aquí hace 20 que no se construye una vivienda. Pero es más, ¿qué veo de oportuno en de esta ley de vivienda? Bueno, veo sobre todo que se está pensando sobre todo en no ocupar más territorio, y eso es importante. Y en rescatar vivienda, yo creo que nadie ponga en duda que precisamente si hay un núcleo o no vamos a hablar de país, vamos a hablar de ciudad, que sea ejemplo del neoliberalismo, es Berlín, por poner un ejemplo. El Ayuntamiento de Berlín ya decidió hace unos cuantos años que tenían que rescatarse viviendas, que había empresas extranjeras que estaban comprando viviendas para especular con ellas. ¿Ha llegado hasta el momento? Bueno, las leyes son lo que son. Yo creo que aquí todos conocemos que las cosas llevan su tiempo. ¿Pero se llega a tiempo? Yo creo que se llega a tiempo. Se llega a tiempo para 2 cosas. Primero, conservar territorio. Digo porque hay muchas familias por ahí y a los medios de comunicación pues nos lleva mucha gente. En este caso creo que Pancho lo sabe igual que yo. Nosotros, ¿no? Porque hay muchas familias que necesitan vivienda. En este caso, no estoy hablando ahora de toda España, que evidentemente en Canarias, pero sobre todo en la isla de Lanzarote, hay un déficit importantísimo y la realidad es que por lo que sea, por la pandemia o por lo que sea, en 4 años no se ha podido construir, pero no solo 4 años, que no se había construido tampoco. En los 20 años anteriores. En los 20 y tantos años anteriores, ni una sola vivienda social. Sí. La última fue, pues yo creo que en 2000, creo que fue la última que se construyeron. En el caso de Lanzarote, hace 27 años se construyeron las últimas. Por eso, en el sí, caso sí. de la isla, ese es el dato, 27 de Lanzarote. años. Pero sí es cierto que, bueno, 5 años después, en el caso de Pedro Sánchez, y 4 años después, en el caso de Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, se acuerdan de que son necesarias las viviendas. Las viviendas no son necesarias ahora, después de la pandemia o porque haya venido lamentablemente la guerra de Ucrania. Y tampoco podemos echar los gobernantes o los que han estado al frente de los gobiernos toda la culpa a la guerra y a la pandemia de no haber hecho más. Claro que se podría haber hecho más, por supuesto que se podría haber hecho más. Ahora que en todo este tiempo no se haya querido, o por el hecho de que justo ahora es cuando se acercan las elecciones y hay que hablar de vivienda para que, bueno, esto también, al igual que lo anterior que tratábamos, esto también es una medida de alguna manera electoralista, porque si no, no se hablaría en este momento. Yo tengo la completa seguridad de que si las elecciones, en lugar de ser ahora, el 28 de mayo, se celebrasen dentro de un año, ahora no se estaría hablando de vivienda, no se tomaría el acuerdo que se tomó, creo que ayer o antes de ayer, en el Consejo de Gobierno autonómico, o ayer en relación a las viviendas que pretenden. La construcción de 130 y tantas viviendas, 135 puede ser, o más. 135 viviendas en 2, primero una y después otro edificio de otras 135, en total son casi unas 200 y pico viviendas, pero es verdad que a día de hoy pues no se ha podido construir ninguna, como dice bien Pancho. Creo que uno de los ayuntamientos en los que más se ha podido debatir o han tomado decisiones relativas a la vivienda ha sido en el Ayuntamiento de Arrecife. Quiero recordar también algo de Yaiza, que me parece ha puesto recientemente, hace unos meses, en suelo. Bien, en el caso de Tías, pues ni yo en mi etapa, ni ahora en esta etapa se ha puesto a disposición del Gobierno de Canarias suelo para la construcción de viviendas de promoción pública. En el caso nuestro, cuando a mí me tocó gobernar, nos encontramos con un plan general aprobado y que entró en vigor en octubre del año 2005. Nuestro plan general había que adaptarlo a las directrices de ordenación y del turismo. Empezamos a trabajar en él. Quiero recordar que al final de mi primera legislatura, a principios de la segunda, se expuso al público, se presentaron alegaciones,
ese trabajo mediante convenio, porque además así se hizo en la anterior etapa con el anterior alcalde, con el alcalde actual José Juan Cruz, se firmó un convenio con GESPLAN para que fueran ellos quienes trabajaran el plan general. Desde GESPLAN nos dicen que se estaba trabajando por parte del gobierno de Canarias. Sin plan aprobado no se podía No, hacer teníamos terreno. plan aprobado, pero lo que nos decían desde el gobierno de Canarias, el anterior gobierno. Pero que había que adaptarse. Que había que adaptarlo, claro, por ley, y además también que se estaba trabajando en una nueva ley del suelo y que hasta que no se aprobara definitivamente la ley del suelo que se aprobó durante el gobierno de Fernando Clavijo, no íbamos a poder avanzar en esa cuestión. Bueno, pues ahora el gobierno actual está dando pasos en el sentido de que definitivamente contemos con un plan general modificado y adaptado a la legislación vigente, y será cuando TIA pueda poner a disposición del gobierno suelo. Porque ¿qué ocurre, Jorge, y termino? Y Nicolás creo que tiene la información también, que todo el suelo que el plan general tiene establecido para vivienda pública están en planes parciales, y por lo tanto, ¿qué ocurre? Que hasta que no se promuevan esos planes parciales, el ayuntamiento no dispone de ese suelo. Bueno, me queda 5 minutos. Sí, ya el otro tema no vamos a poderlo tratar, tendrá que ser en otra ocasión, y a mí me hubiera gustado porque aquí Nicolás estuvo, que es la adjudicación de la nueva y polémica carretera LZ5, Nicolás, pero sí me gustaría por lo menos conocer tu opinión. ¿Qué te parece? Bueno, mi opinión, sobre todo, yo siempre digo que lo que no podemos es esconder algo grave que está ocurriendo en la isla, y es la falta o el déficit importante, déficit democrático en que decidamos. Yo creo que eso es importante. Con respecto a la carretera en concreto, bueno, yo creo que hay que escuchar no solo a la ciudadanía, sino también a los técnicos y técnicas con los que se ha contado en diferentes momentos, y que ellos definan o nos ayuden, por lo menos, nos aporten. ¿Usted concretamente tiene una opinión como Nicolás? Mi opinión es, ¿de verdad necesitamos más carreteras? Vale, no sé si quieren decir algo de esto, porque es que nos tenemos que ir, nos queda un minuto cada uno. Venga, Pancho. No, yo con respecto a lo que ha dicho Nicolás, precisamente yo creo que coincido con él. Yo creo que habría que hacer una gran reflexión. Creo que deberíamos, además, en este caso, y una isla como es la isla de Lanzarote, de tener en cuenta la opinión de los ciudadanos. O sea, lo que mucho defiende Nicolás, lo de políticas participativas, ¿no? O sea, ¿vamos a consumir más territorio para nuevas carreteras? Entonces, yo creo que tampoco debería ser el momento. Ahora todos los partidos, los que estamos aquí y nuestros compañeros de partido de otras formaciones políticas, estamos pensando en la campaña electoral. Claro que hay que seguir tomando decisiones hasta el final del mandato, porque esto no ha terminado. Esto termina pues después del 28 de mayo. Pero esa es una cuestión que puede afectar muy negativamente a la isla de Lanzarote, el seguir consumiendo suelo. Por lo tanto, yo invito a aquellas personas que tengan la posibilidad de tomar estas decisiones, que esperen a que comience la próxima legislatura y las formaciones políticas que estén al frente de los gobiernos y la oposición contribuyan a que contemos con una isla mejor y que no quememos el poco territorio que tenemos. Ariagona, es un tema complejo, sin duda, con muchas aristas, pero el Partido Socialista se ha visto en medio ahí de una polémica. ¿Cómo lo ves tú? ¿Consideras que finalmente ha sido acertado? ¿Puede aprobarse la redacción del proyecto? Voy a ser muy breve, pero voy a hablar de las dos cosas. Voy a hablar que durante 20 años no ha habido una sola vivienda pública en Lanzarote, y que quien gobernaba el gobierno de Canarias era Coalición Canaria. Y cuando llegamos nosotros a gobernar, lo que nos encontramos es el páramo. El páramo, y cuando lo que tú tienes es páramo porque no tienes una planificación de alguien que haya dejado hecho algo, pues no puedes solventar el problema en 4 años. Cuando no tienes suelo, porque ya han dicho que los ayuntamientos no ponen suelo disponible, cuando no tienes proyectos, cuando no tienes licitación y cuando no tienes ejecución. Y al final de estos 4 años es cuando por fin se ha adjudicado ese proyecto, porque cuando llegas al páramo, porque hay grupos de gobierno que para ellos la vivienda no es ninguna prioridad, es lo que ocurre, cuando la vivienda será el 5º pilar del estado del bienestar, porque es un derecho constitucional que está recogido en nuestra Constitución española. Un minuto para con la carretera. Nosotros creemos, vamos a ver, ¿el Partido Socialista quiere una nueva carretera y quiere una circunvalación? No. ¿El Partido Socialista quiere un soterramiento? No. ¿El Partido Socialista quiere seguir creciendo en carreteras? No. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad es que tenemos unos problemas de movilidad importantísimos en la isla. ¿Hay que dar solución? Sí. ¿El Partido Socialista viene a los gobiernos a tomar decisiones? Sí. Y lo que hacemos es compatibilizar. Y compatibilizamos la realidad con lo que nos gustaría que fuera. Y lo hacemos de la mejor manera usted a lo mejor posible. estaría más de acuerdo con el soterramiento, pero... No, nosotros estamos de acuerdo con una solución global al problema de movilidad. Es muy triste que este debate se haya polarizado en soterramiento, ¿sí? Soterramiento no, como si no hubiesen más problemas de movilidad en la isla. Es que eso es lo que no puedo entender, no entiendo, porque estamos continuamente hablando de un soterramiento y no hablamos del problema que tiene Argana
con la salida hacia San Bartolomé y el Hospital Insular, el tráfico que se produce ahí. No hablamos de eso y estamos polarizando un debate que es importantísimo en un solo punto, del que se habla continuamente. ¿Dónde está la movilidad del resto de la isla? Ha estado porque el Ayuntamiento de San Bartolomé, incluso Dolores Colegio en su día, pues no tenía muy clara la situación y casi era más partidaria inicialmente del soterramiento. Sí, es verdad que se cambió de postura. Si me permite 30 segundos nada Venga, más, porque solo 30 segundos. Es decir, a mí hubo una aportación muy sabia de uno de esos técnicos que trajimos precisamente para el Consejo de Reserva y decía, vamos a ver, si yo tengo un problema de obesidad y lo que hago más agujerito para que me quepa el cinturón, no estoy resolviendo el problema. El problema lo estamos resolviendo cuando ponemos límite a lo que está ocurriendo a nivel de movilidad. Venga, la última intervención, pero por favor, no hagan alusiones directas. Doña Ariagona vuelve a faltar la verdad. No es cierto que no se hayan hecho viviendas públicas en Lanzarote en los últimos 20 años. Además recuerdo unas declaraciones del en ese momento candidato socialista a la alcaldía de Arrecife que decía que entregar las llaves de las viviendas en el 2011, las que entregó Inés Rojas en Valterra, 44 viviendas, era un acto electoralista. Era electoralista entregar las llaves de la vivienda a las familias, pero no es electoralista anunciar que vas a hacer un plan para construir si tú vuelves a estar en el gobierno. Bueno, eso que cada uno valore. Venga, la carretera, con respecto rápido, a la carretera, el Partido Socialista no quiere nuevas carreteras, el Partido Socialista no quiere soterramiento, pero por si acaso, y no vayan a estar en los gobiernos después, acaban de adjudicar por 1.200.000 euros la redacción de un proyecto de una nueva carretera por suelo rústico protegido a una UTE de la que forma parte un exconsejero del Partido Socialista. Eso lo acaba de hacer el Partido Socialista, el gobierno de Canarias, los que no quieren nuevas carreteras. Acaban de adjudicar por 1.200.000, deprisa y corriendo, antes de abandonar el gobierno, una redacción de un proyecto que está claro en esta mesa, pero está claro en la Reserva de la Biosfera, está claro en los sectores sociales, está claro en los sectores ambientales, que es un proyecto que no gusta en Lanzarote. No solo que no gusta el proyecto en Lanzarote, sino que lo dice tampoco la sociedad de Lanzarote, sino los técnicos del gobierno de Canarias, que de las 7 alternativas que se han planteado para dar solución a los accesos tanto a Playa Honda como al hospital, es la menos responsable con nuestro territorio. Y eso lo ha hecho el Partido Socialista, que coge la bandera verde y que dice que ni un consumo más de territorio. Venga, ya hemos terminado, Ariagona, lo siento de verdad, pero es que nos echan. Di sí o no. No puedo decir. Me gustaría darte para que no te quedaras con la gana. Es que, vamos a ver, yo tengo que escuchar al Partido Popular durante todos estos 4 años diciendo que el gobierno de Canarias no tiene ejecución en carreteras en la isla de Lanzarote, que no hay ni un solo proyecto en la isla de Lanzarote, que es que en Lanzarote parece que Fuerteventura, la matraca de Fuerteventura, porque Fuerteventura hay carreteras y en Fuerteventura hay carreteras. Y cuando resulta que se adjudica un proyecto y el gobierno de Canarias adjudica un proyecto para hacer una carretera que hace falta porque tenemos problemas de movilidad, es electoralista y lo hace deprisa corriendo, después de 4 años escuchando la matraca continua. Es decir, que si lo hace, se quejan. Y que si no lo hacen, se quejan igual. No tiene eso nada que ver lo que hemos defendido con la decisión que han tomado ustedes. Y lo que acabo de escuchar ahora aquí, de que un miembro o es cargo del Partido Socialista... Ah, bueno, me falta un comentario súper eso también está muy bien, Ariagona. La superbeca que ha tenido la número 2 en la lista de Teguise de Coalición Canaria, que de repente ha entrado en el ayuntamiento con una beca que no puedo entender. Ahora no me abran más. Ahora encendemos el ventilador cuando ponemos los argumentos. Muy propio del Partido Socialista. Cuando tengo que escuchar cosas, determinadas cosas, que es que la coherencia le falta. Muchas gracias por estar aquí hasta otra ocasión y esperemos que las cosas se mejoren en Lanzarote. Yedey, de verdad, muchas gracias también. Muchas gracias a ustedes. Espero que el próximo día pueda hacer mis intervenciones sin que nadie me interrumpa. A ver tampoco ha interrumpido, tampoco. Esto es un debate abierto, hombre, es normal que alguna matización se pueda hacer. Es verdad que usted siempre es muy respetuoso y nunca, siempre deja que digan todo lo que quieran los demás. Pancho, un abrazo, muchas gracias. Y le sugiero que en el próximo debate podamos hablar del caso Mascarillas y del caso Mediador. Bueno, hemos hablado, los actos de corrupción más grandes que ha habido en el gobierno de Canarias y tenía que ser de la mano del Partido Socialista. Hemos hablado, no me estés viendo, no. El único partido que ha sido condenado por corrupción es el Partido Popular. Le agradezco que esté aquí de nuevo en Café de Periodistas en el debate de los viernes. Nosotros regresamos el lunes. Buenas tardes.